Muchos negocios empiezan a crecer en ventas y de repente se estancan. O hay otros que ponen un negocio y no venden absolutamente nada. Piensan que solamente con el punto de venta o con la ubicación van a vender y van a llegar los clientes solitos. Sientes que tu negocio no tiene ventas, sientes que tu equipo comercial le hace falta cerrar ventas mucho más rápido. Bueno, pues bienvenido. El día de hoy te quiero platicar sobre técnicas de cómo cerrar ventas más rápido y más eficientemente. Me llamo César Macías y tengo ya muchos años en el mundo de los negocios, y así como muchos de ustedes comencé en el mundo del emprendimiento y me di cuenta que las ventas es la sangre del negocio. Mientras haya ventas puedes solucionar cualquier problema, operaciones, finanzas, temas de impuestos. ¿Por qué? Porque siempre tienes sangre que está fluyendo y siempre tienes algo por lo cual vivir. Entonces, un problema que hemos identificado es que muchos negocios empiezan a crecer en ventas y de repente se estancan. O hay otros que ponen un negocio y no venden absolutamente nada. Piensan que solamente con el punto de venta o con la ubicación van a vender y van a llegar los clientes solitos. El día de hoy quiero hablarte de técnicas para que cierres ventas eficientemente y que también, si tienes vendedores o tienes un equipo comercial, ellos tengan cierre de ventas más específico. Una de las cosas que hemos visto cuando un emprendedor empieza su negocio es que es muy bueno vendiendo porque conoce perfectamente su producto, su servicio, y puede ofrecerlo bastante bien al público. Pero ¿qué pasa? Llega un punto donde empieza a crecer y empieza a tener también un equipo comercial, y el equipo comercial al final de cuentas pues tiene un costo y tiene un fee que le está costando fijamente al dueño del negocio, pero no venden absolutamente nada porque probablemente lo único que hacen es salir y tratar de vender, y ese es el primer error. Lo primero que me he fijado es que tienes que tener con conciencia cuál es la intención de las cosas que tú haces. ¿Y a qué me refiero con esto? Imagínate que tú llegas a una cita o una llamada. ¿Cuál es la intención de esa llamada? ¿Cuál es el motivo de esa visita? A lo mejor no es solamente cerrar la venta. Primero que nada tienes que diagnosticar cuál es ese problema real que la otra persona tiene. Y eso me pasó precisamente con algunos de los vendedores que tenemos en las empresas de nosotros, que es el giro de la construcción y el giro industrial automotriz. Pasaba que llegaban, ofrecían, dejaban tarjetas y dejaban los flyers, pero nunca en la vida nos hablaban. ¿Por qué? Porque no había esa interacción uno a uno. Y lo primero que hay que decir a alguien que es emprendedor o que tiene un equipo comercial es la intención. Número 2, ¿por qué estás ahí? Número 3, ¿cuál es la ruta que tú vas a seguir para llegar al cierre de la venta? Y tu arma secreta se llama las preguntas. Entre más específico seas en las preguntas que tú haces con la persona que tú te estás reuniendo o en la llamada que tú tienes, mucha más claridad vas a tener para hacer una propuesta comercial. Nos pasó a nosotros, imagínate, en el servicio de construcción. Hablaba alguien, una compañía extranjera: oye, ¿ustedes pavimentan calles? Sí, nosotros pavimentamos. Ah, ok, cotízame esta pavimentación de esta nave industrial. Nosotros hacíamos una cotización de una pavimentación, pues es un volumen grande de ventas. La mandábamos por correo y así como llegaba, el cliente lo que hacía era verla, compararnos con otros 2 o 3 proveedores e irse con la opción más barata. Entonces lo que pasó es que no estábamos vendiendo porque solamente así como nos llegaban las solicitudes, así mismo las mandábamos. Detectamos que una cosa bien importante para poder cerrar más venta es la confianza que la otra persona tenga en ti, en tu empresa, en tu negocio y en tu persona, ¿verdad? Entonces, prohibidísimo a los equipos comerciales que teníamos nosotros mandar propuestas por correo. Lo que hicimos fue, si nos llega una solicitud, lo primero que tenemos que hacer es llamada si está fuera de nuestra ciudad, o visita cara a cara para que nos conozca. Y una vez que estemos ahí cara a cara, diagnóstico. El diagnóstico se divide en 2 partes. Número 1, diagnóstico del problema de la empresa y diagnóstico de la persona y de su puesto. Es decir, pongamos en ejemplo de nuevo lo que nos pasó a nosotros. Llegábamos nosotros con el cliente y le decíamos: ¿cuál es el problema que tú tienes? No, pues yo quiero pavimentar esta nave industrial. Ok, ¿por qué la quieres pavimentar? No, pues porque necesito que pasen trailers, o necesito que pasen carros, o necesito que pasen montacargas. Ok, ¿para cuándo quieres que esté? No, pues para tal fecha. Ok, entonces vas definiendo para qué lo quieren, la fecha de cuándo lo necesitan, y después tú haces la pregunta: ¿tienes algún presupuesto asignado a esto? No, no tengo ningún presupuesto. Cotízame. Ok, ¿hay algún otro proveedor con el que estés cotizando? Sí, pues estoy viendo otras opciones. Ok, entonces tú ya vas descubriendo mucho mejor cuál es la necesidad que este cliente tiene, y es el primer diagnóstico. El segundo diagnóstico es sobre la persona. A lo mejor tienes que identificar si él es el que toma la decisión
o cuál es el verdadero dolor de esa persona que te está buscando. Por ejemplo, volviendo al mismo caso, si esta persona era un residente de obra, o era la persona de compras, o era el dueño el que estaba decidiendo, yo tengo que saber cuál es su dolor. Si es un residente de obra, su dolor es terminar la obra en tiempo, en forma y en presupuesto. Si es, por ejemplo, alguien de compras, se fija mucho más en el presupuesto. Si es, por ejemplo, alguien que es un dueño de negocio el que me va a contratar, pues obviamente lo que quiere es cuidar su bolsillo y que el cliente extranjero en este caso quede bien, ¿verdad? Entonces, identificando eso, el siguiente paso es hacer una propuesta personalizada, y es algo que he visto mucha gente no logra cerrar ventas porque mandan propuestas genéricas. A todas las personas nos gusta que nos traten como si fuéramos el único. Entonces, entre más logres tú como dueño de negocio o tu equipo comercial hacer propuestas personalizadas de acuerdo al diagnóstico que tú ya viste y lograste tener esa interacción uno a uno, más fácil vas a poder cerrar la venta. Y el último paso que tú tienes que ver es que realmente hagas la pregunta. La pregunta final es: oye, ¿para cuándo podemos cerrar esto? ¿Te parece bien mi presupuesto? Las preguntas finales es lo que va a hacer que logres cerrar muchas más ventas. El precio no es necesariamente el factor número uno. Como te digo, algo que me pasó a mí es que me comparaban con otros proveedores y al final de cuentas se iban con la opción más barata. Si yo cambiaba eso y me iba a dar confianza a este prospecto, pues el prospecto me iba a decir: oye, estás más caro por 10,000, 20,000, 100,000 pesos. Si te puedes ajustar a este presupuesto, creo que podemos empezar a platicar. Entonces, él mismo me decía el presupuesto porque ya había generado yo una confianza previa. Es mucho más fácil si tú le preguntas a alguien: oye, ¿te parece si cerramos la propuesta? ¿Te parece si podemos firmar? ¿Cómo ves si firmamos contrato? ¿Cómo ves si procedemos a comenzar los trabajos? ¿Cómo ves si hacemos esto? Entonces, las preguntas de cierre son súper importantes y es algo que casi nadie hace al final. Esperamos que el cliente decida por él mismo y a ver cuándo nos habla, y pueden tardarse una semana, 2 semanas o hasta un mes. Y el otro error que cometemos es preguntar demasiado pronto ese cierre. Si yo te mando la propuesta y yo te digo: hay que cerrarlo, tú tienes que ser paciente para preguntarle al cliente: oye, ¿cuándo piensan comenzar estos trabajos? Y si él te dice: pues en un mes, ok, en ese periodo de un mes no le vas a estar hablando todos los días porque es muy molesto, ¿verdad? Pero tú tienes que tener un plan de seguimiento, y el plan de seguimiento puede ser por cultura y no solamente como que a ver cada cuándo me acuerdo. Es decir, tú le vas a marcar cada 3 días, cada 10 días, y en ese tiempo tú tienes que ser muy específico en cómo va a ser tu seguimiento. A lo mejor va a ser: oye, la propuesta que te envié, ¿te pareció bien? No, sí me pareció bien, la estamos analizando. Ok, después a lo mejor un artículo: oye, vi este artículo, creo que te puede servir para tu industria, para mejorar. Entonces vas haciendo seguimientos de una manera que te vaya encaminando a lo más importante, que es el cierre. Algo que perdemos de vista muchas veces cuando estamos vendiendo es que empezamos aquí y luego nos vamos para allá arriba, nos vamos para acá abajo, cuando el punto final, que es el cierre de la venta, es lo más importante. Y hay que dejar bien en claro con nuestros vendedores también para lo cual fueron contratados, y es el punto 1, que es la generación del prospecto, y el punto 2, que es el cierre de la venta. Todo lo que está en medio, pues prácticamente es cuando me ha pasado a mí, ¿no? Que mis vendedores me dicen: hice 100 llamadas, mandé 200 correos, estuve con tantas personas. Ok, ¿cuántos cierre de ventas tuvimos? No, pues todavía ninguno. Muy bien, pero el hecho de ir midiendo cuál es la conversión, de cuánta gente estamos contactando contra cuánta gente realmente estamos cerrando, es un número que no puedes perder de vista, y tienes que ir midiendo ese indicador mes con mes, y con base a eso después vas ajustando tu estrategia. Algunos tips, como te digo, es hacer diagnósticos, tratar de hablar cara a cara, hacer preguntas, lo más importante, dar seguimiento y sobre todo pedir el cierre de la venta. Así que ahí tienes 5 tips para que puedas tener mejores cierres de ventas. Si realmente encuentras valor en esto que estamos platicando, te invito a que te suscribas a mi newsletter para que puedas tener muchísimo más valor en tu negocio.